Hola, soy el doctor Edgar de Nova Gutiérrez, investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, y hoy hablaré de la relación entre patrones dietarios y desenlaces en salud en población mexicana desde la perspectiva de análisis factorial. Una vez que hemos detallado cómo se realiza el análisis factorial, evaluaremos la relación entre los patrones dietarios y algunos desenlaces en salud en población mexicana, y estos análisis fueron realizados siguiendo la metodología de análisis factorial, y para efectos de esta presentación no mostraré la evidencia que existe en México de otros grupos de investigación. Lo que mostraré es lo que hemos realizado un servidor y otros colaboradores respecto del análisis de patrones dietarios y desenlaces en salud siguiendo la metodología de análisis factorial. Ya con el doctor Mario Flores y con la doctora Sonia Rodríguez se evaluarán otros estudios que han evaluado patrones dietarios y que los han relacionado con diferentes desenlaces en salud. Este es un estudio que se realizó en el 2010, en donde teníamos como objetivo evaluar la relación entre los patrones dietarios y el síndrome metabólico en población adulta mexicana. Este fue un estudio transversal que utilizó datos de la Corte de Trabajadores de la Salud. La Corte de Trabajadores de la Salud es un estudio que incluye sujetos, como su nombre lo dice, trabajadores de la salud de tres instituciones: del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad Autónoma del Estado de México. El objetivo de este estudio era evaluar la relación entre patrones dietarios y el síndrome metabólico en adultos de esta corte. Incluimos sujetos entre 20 y 70 años de edad que tenían información completa acerca de datos sociodemográficos, datos antropométricos y clínicos, determinaciones biológicas e información dietética. Con respecto a la derivación de patrones dietarios de este estudio, lo que hicimos fue evaluar la información que venía de una frecuencia de consumo de alimentos de 116 alimentos. La energía de cada alimento se convirtió al porcentaje del consumo del total de la energía. Después fue estandarizado, y una vez que estaba estandarizado se realizó la derivación de grupos de alimentos. Pues como dije, los alimentos y bebidas del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos se clasificaron en 28 grupos de alimentos, y con estos 28 grupos de alimentos después derivamos cada uno de los patrones. La base para asignar un alimento a un determinado grupo de alimento fue la similitud del perfil de nutrimentos, la cantidad de azúcar añadido, el perfil de lípidos, la frecuencia de consumo o el uso culinario de los alimentos. Como mencioné con anterioridad, usamos análisis factorial de componentes principales para derivar los patrones dietarios de este análisis en particular. Una vez que habíamos derivado los patrones o que habíamos encontrado los factores que íbamos a retener, estos fueron rotados ortogonalmente utilizando la técnica más usada, que es la rotación Varimax, para mantenerlos no correlacionados y mejorar su interpretación. Además de la evaluación de los eigenvalores, se realizó una prueba gráfica para determinar el número de patrones dietarios a retener, y todos los eigenvalores mayores que 1.5 fueron retenidos. Una vez que aplicamos este criterio, cada factor fue definido además por un subconjunto de al menos 5 grupos de alimentos y un factor de carga absoluto mayor a 0.3, aunque como ya dije anteriormente, algunos autores han utilizado 0.2. Dentro de los principales hallazgos del presente análisis, primero tenemos que derivamos tres diferentes patrones dietarios, a los que etiquetamos como patrón prudente, caracterizado principalmente por un elevado consumo de frutas, verduras, granos integrales y pescado; patrón occidentalizado, caracterizado principalmente por un consumo alto de refrescos, de cereales refinados, de alcohol y de grasas; y un patrón alto en grasas y proteínas, que estaba representado principalmente por carnes rojas, carnes procesadas y pollo. Después, dentro de los principales hallazgos, cuando evaluamos la relación entre patrones dietarios y el síndrome metabólico, encontramos que los patrones occidentalizado y el alto en proteína y grasa se relacionaron de manera positiva con la posibilidad de presentar síndrome metabólico. Por ejemplo,
Los sujetos del tercio más alto del patrón occidentalizado tenían 1.58 veces más posibilidades de presentar síndrome metabólico en comparación con aquellos del tercio más bajo, mientras que los sujetos del tercio más alto del patrón alto en proteínas y grasas tuvieron 1.18 veces más posibilidades de presentar síndrome metabólico en comparación con aquellos sujetos del tercio más bajo de este mismo patrón. Siguiendo con el análisis de patrones dietarios en sujetos de la Corte de Trabajadores de la Salud, en el 2011 publicamos un análisis donde evaluamos la relación entre patrones dietarios y diferentes índices de adiposidad y obesidad en adultos de esta corte. De manera similar a lo que presentábamos anteriormente, se incluyeron sujetos de 20 a 70 años, como dije, son sujetos de la Corte de Trabajadores de la Salud, que tenían información completa sobre datos demográficos, antropométricos, clínicos, biológicos, información completa sobre el consumo de alimentos, que venía de la frecuencia de consumo de alimentos, etc. Para este estudio, la derivación de patrones dietarios se realizó de la siguiente manera. Primero, contamos con información de 116 alimentos que se recabó utilizando una frecuencia de consumo de alimentos. Posteriormente, el consumo de energía de cada alimento se convirtió en porcentaje del consumo total de energía por día, el cual fue posteriormente estandarizado. Con esta información se construyeron los grupos de alimentos. Para este caso también clasificamos a los 116 alimentos que venían de la frecuencia de consumo en 28 grupos de alimentos. La base para asignar un alimento a un determinado grupo de alimento fue la similitud del perfil de nutrimentos, la cantidad de azúcar añadido, el perfil de lípidos y la frecuencia de consumo o el uso culinario de estos alimentos o grupos de alimentos. Posteriormente, usando análisis factorial, derivamos los factores o patrones dietarios para el presente análisis. Después, los factores fueron rotados ortogonalmente, siguiendo, al igual que en el caso anterior, una rotación Varimax que nos permitió mantenerlos no correlacionados y que permitió también mejorar su interpretación. También para este caso, además de la evaluación de los eigenvalores, se utilizó una prueba gráfica para determinar el número de patrones dietarios por retener, y todos los eigenvalores mayores que 1.5 fueron retenidos. Adicionalmente, para cada patrón determinamos un subconjunto de al menos 5 grupos de alimentos con un factor de carga absoluta mayor que 0.3 para considerar como representativo a ese patrón o a ese factor. Con respecto a los principales hallazgos de este estudio, primero tenemos que derivamos 3 patrones dietarios, a los cuales etiquetamos como patrón prudente, patrón occidentalizado y patrón alto en proteína animal y grasa. Con respecto al patrón prudente, lo que observamos es que los sujetos que tenían un mayor consumo de este patrón tuvieron menor posibilidad de presentar alta proporción de masa grasa. Con respecto al patrón occidentalizado, lo que encontramos fue que aquellos que tenían un mayor consumo de este patrón occidentalizado tenían 1.46 veces más posibilidad de obesidad, tenían 1.17 veces mayor posibilidad de una alta proporción de masa grasa y tenían 1.64 veces mayor posibilidad de obesidad central. Por último, con respecto al patrón alto en proteína y grasa, lo que encontramos fue que aquellos que tenían un mayor consumo de este patrón tenían 1.23 veces mayor posibilidad de presentar obesidad, 1.21 veces más posibilidad de tener una alta proporción de masa grasa y 1.35 veces más posibilidad de presentar obesidad central en este grupo de sujetos. Adicionalmente, la Corte de Trabajadores de la Salud, además de incluir sujetos de edad adulta, también incluye niños y adolescentes entre 5 y 19 años de edad. Para efectos de este estudio, lo que realizamos fue el análisis de 1000 niños entre 5 y 19 años que tenían información completa sociodemográfica, antropométrica, biológica, clínica y de variables dietéticas con el objetivo de evaluar la asociación entre los patrones dietarios y la resistencia a la insulina en estos niños y adolescentes que pertenecían a la Corte de Trabajadores de la Salud en su línea basal. Para este estudio
La información dietética se recabó mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos que incluye una lista de 116 alimentos. Con esta lista de alimentos se construyeron 28 diferentes grupos de alimentos con los cuales se derivaron los diferentes patrones dietarios. Dentro de los principales hallazgos de este estudio tenemos que derivamos 3 patrones dietarios, al igual que en los estudios previos, a los cuales etiquetamos como patrón prudente, patrón occidentalizado y patrón alto en proteína y grasa. Con respecto al patrón occidentalizado, lo que encontramos fue que quienes tenían un mayor consumo de este patrón occidentalizado tenían 2 veces más posibilidad de desarrollar resistencia a la insulina. Los que tenían un patrón prudente tenían 0.72 veces menos posibilidad de desarrollar resistencia a la insulina, y el patrón alto en proteína y grasa no mostró una relación estadísticamente significativa. En 2014, en colaboración con la doctora Lisbeth López Carrillo, evaluamos la relación entre los patrones dietarios y el cáncer gástrico en población mexicana. Este fue un estudio de casos y controles que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre los patrones dietarios y el cáncer gástrico. Para ello, evaluamos un total de 248 sujetos diagnosticados con cáncer gástrico y un total de 478 controles que fueron incluidos en el estudio. Todos ellos contaban con información completa de datos sociodemográficos, datos antropométricos y clínicos, determinaciones biológicas, y tenían información de dieta que fue recabada mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. En este caso, como ya dije anteriormente, el consumo dietético se evaluó mediante la frecuencia de consumo de alimentos. El consumo de energía de cada alimento se convirtió en porcentaje del consumo total de energía por día y posteriormente fue estandarizado. Con esta información se construyeron los diferentes grupos de alimentos. Para este caso utilizamos 22 grupos de alimentos, a diferencia de lo que habíamos hecho para otros estudios donde habíamos utilizado 28 grupos de alimentos, y la base para asignar un alimento a un determinado grupo estuvo constituida en función de la similitud del perfil de nutrimentos, la cantidad de azúcar añadido, el perfil de lípidos, la frecuencia de consumo o su uso culinario. En este sentido, como pueden ver, lo que tratamos de hacer o lo que hemos tratado de hacer a lo largo de los distintos trabajos que hemos realizado respecto de la evaluación de patrones dietarios y distintos desenlaces en salud es seguir la misma metodología. Lo que pudo haber cambiado a lo largo de estos estudios fue el número de patrones que constituía el análisis final y el número de grupos de alimentos dentro de cada uno de nuestros análisis. En este estudio observamos también 3 diferentes patrones dietarios y no fueron etiquetados a diferencia de como lo habíamos hecho para los estudios anteriores. En este caso teníamos 3 patrones dietarios, como ya lo dije, patrón 1, patrón 2 y patrón 3. El patrón 1 caracterizado positivamente por consumo de vegetales, ensaladas y pescado, bebidas azucaradas y consumo de alcohol que representaban de manera negativa este patrón. Un patrón 2 caracterizado positivamente por carnes rojas, carnes procesadas, chile, antojitos mexicanos fritos y alcohol. Y un patrón 3 que estaba caracterizado positivamente por cereales refinados, bebidas azucaradas y postres, y negativamente por un bajo consumo de leguminosas y vegetales. En este sentido, cuando construimos los grupos de alimentos que dan pie a la caracterización de cada uno de los patrones, lo que hicimos fue basarnos en guías internacionales sobre la evidencia que existe respecto del consumo de algunos grupos de alimentos y la relación que estos guardan con el cáncer gástrico. Dentro de los principales hallazgos de este estudio, primero, como ya mencionamos anteriormente, tenemos 3 patrones dietarios, los cuales no fueron etiquetados. Y como podemos ver en este cuadro, si nos centramos en el primer recuadro, lo que observamos fue que los que estaban en el patrón 1, que como bien mencionamos anteriormente, se caracteriza por un alto consumo de ensaladas, de vegetales, de frutas y de pescado, tuvieron 0.43 veces menor posibilidad de presentar cáncer gástrico en comparación con quienes tenían un menor consumo de este patrón 1. Mientras que los que tenían un mayor consumo
Del patrón 3, aquellos que tenían un alto consumo de cereales refinados, de refrescos, etc., tenían casi 5 veces mayor posibilidad de desarrollar cáncer gástrico en comparación con aquellos que tenían un bajo consumo de este patrón. Finalmente, en 2016, evaluamos la relación entre patrones dietarios y el riesgo de enfermedad cardiovascular, nuevamente en trabajadores de la Corte de la Salud. En este estudio también utilizamos información de dieta que provenía de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. También construimos una lista de alimentos o de grupos de alimentos de 28 y con esta se derivaron 3 patrones dietarios. El patrón 1, patrón 2 y patrón 3, que después etiquetaríamos como prudente, occidentalizado y alto en proteína y grasa. El patrón 1, que estuvo caracterizado positivamente por frutas, verduras y cereales integrales. El patrón 2, que se caracterizó positivamente por carnes rojas, carnes procesadas, grasas animales, pollo, huevo, y de manera negativa por tortilla de maíz y alimentos de panadería. Y un patrón 3, que estuvo caracterizado o representado principalmente por consumo de tortilla, cereales refinados, leguminosas, refrescos, alcohol, y negativamente por lácteos altos en grasa, grasas y carnes rojas. Dentro de los resultados de este estudio observamos que los sujetos del patrón 1 tuvieron una mayor proporción de mujeres, realizaron en promedio menor tiempo de actividad física, tuvieron una mayor prevalencia de historia familiar de infarto y tuvieron menores prevalencias de hipertensión e hipertrigliceridemia. Con respecto al patrón 2, se encontró que los sujetos tuvieron una mayor proporción de hombres, fueron más jóvenes, tuvieron una mayor proporción de fumadores, realizaron en promedio mayor actividad física y por último, con respecto al patrón 3, lo que observamos fue que tuvieron una mayor proporción de hombres, fueron ligeramente más jóvenes, tuvieron mayores prevalencias de hipertensión, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia y presentaron mayores consumos de hidratos de carbono y menores consumos de folato, fibra, magnesio y grasas poliinsaturadas. Dentro de los hallazgos finales observamos que los sujetos del quintil más alto del patrón prudente tuvieron un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. En otras palabras, lo que podemos ver aquí es que los sujetos del quintil 5 del patrón prudente tuvieron un RR de 0.40 en comparación con los sujetos del quintil 1 de este patrón prudente. Con respecto al patrón occidentalizado, lo que observamos es que los sujetos del quintil más alto de consumo tuvieron un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, al comparar a los sujetos del quintil 3 contra el quintil 1, lo que observamos es que los sujetos del quintil 3 del patrón occidentalizado tuvieron aproximadamente 2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, mientras que los sujetos del quintil 5 del patrón occidentalizado tuvieron 3 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con los sujetos del quintil 1 del patrón occidentalizado. Adicionalmente hemos realizado otros estudios, como pueden ver aquí, unos donde hemos evaluado la asociación entre patrones dietarios y la densidad mineral ósea, otros donde hemos evaluado no solamente la dieta, sino hemos evaluado los patrones de consumo de bebidas y bebidas azucaradas en particular y el riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos mexicanos también. Adicionalmente, hemos evaluado el consumo de patrones dietarios y la relación que guardan con el consumo de algunos nutrimentos, por ejemplo, calcio, vitamina D. Y por último, lo que hemos hecho más recientemente es la evaluación de patrones dietarios y la compilación de la información de este análisis de patrones dietarios en revisiones sistemáticas de la literatura. Por último, actualmente desarrollamos un análisis de patrones dietarios y riesgo de cáncer de mama en colaboración con la doctora Lisbeth López Carrillo en población mexicana también. Una vez que hemos revisado la evidencia que como grupo de investigación hemos generado respecto de la relación que guardan los patrones dietarios y diferentes desenlaces en salud, las conclusiones son las siguientes. Al menos derivamos entre 2 y 3 patrones dietarios en sujetos residentes de la Ciudad de México y del centro del país. En general, observamos que hay un patrón que se caracteriza principalmente por consumos elevados de vegetales, granos integrales, pescado, frutas, y que están relacionados negativamente con el riesgo de síndrome metabólico, obesidad, resistencia a la insulina, cáncer gástrico y más recientemente cáncer de mama. Mientras que emerge también un patrón
caracterizado por carnes procesadas, carnes rojas, bebidas azucaradas, cereales refinados, y el cual está relacionado de manera positiva con el riesgo de síndrome metabólico, de obesidad, de resistencia a la insulina, de cáncer gástrico y, repito, más recientemente con cáncer de mama. Por otro lado, podemos decir que los patrones dietarios son una herramienta útil para evaluar la asociación entre exposiciones dietarias y el riesgo de enfermedad. Además, cabe resaltar que existen diversas metodologías y que se han usado para derivar los patrones dietarios. Sin embargo, el análisis de componentes principales parece ser el más consistente a través de los diferentes estudios. Sin embargo, son necesarios más estudios para entender las complejas combinaciones dietéticas y la relación que guardan los patrones dietarios con los desenlaces en salud. Adicionalmente, es indispensable fortalecer la evidencia del efecto de ciertos patrones dietarios y el riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, necesitamos, mediante otros diseños epidemiológicos, evaluar la relación que guardan los patrones dietarios y ciertos desenlaces en salud de manera particular. Por otro lado, es indispensable evaluar posibles interacciones gen-ambiente. En este sentido, nuestro grupo de investigación está trabajando en este punto en particular, evaluando sobre todo lo que tiene que ver con salud ósea, algunos polimorfismos y la interacción que estos guardan con los patrones dietarios. Adicionalmente, es necesario entender la relación entre patrones dietarios y componentes del estilo de vida. En este caso, cuando hablamos de los componentes del estilo de vida, lo que estamos nosotros realizando es incluir en este análisis de patrones dietarios otros factores del estilo de vida como son el sueño, la actividad física, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y con este conjunto de variables crear un patrón del estilo de vida saludable o un patrón del estilo de vida menos saludable y evaluar la relación que esto guarda con diferentes desenlaces en salud. Por último, es indispensable, en base a este análisis de patrones dietarios, diseñar intervenciones que puedan ser útiles para la población mexicana. Dentro de las fortalezas del análisis factorial por componentes principales tenemos las siguientes. Uno, el tamaño de muestra, es decir, no necesitamos tamaños de muestra muy grandes para poder realizar o utilizar este tipo de técnicas estadísticas. Otra ventaja importante es que de un grupo grande de variables podemos resumir a un grupo pequeño de variables utilizando la rotación Varimax, que es una rotación ortogonal y que permite que no haya correlación entre los factores. Y por otro lado, este método permite derivar patrones que son reproducibles y válidos en diferentes poblaciones. Aún quedan algunas preguntas por resolver con respecto al análisis de patrones dietarios. ¿Pueden los hallazgos ser generalizables a otras poblaciones? ¿Qué método consideran ustedes que clasifica mejor a las poblaciones de los tres que han visto a lo largo de este curso? ¿Pueden estudios que usan diferentes metodologías como las de conglomerados, las de rangos reducidos, el análisis factorial, ser usados para revisiones sistemáticas y metaanálisis? Y por último, ¿consideran que hay evidencia consistente y suficiente de la asociación entre patrones dietarios y el riesgo de enfermedades crónicas en México y en el mundo? Otras preguntas de investigación todavía no resueltas son las siguientes. ¿Los patrones de dieta o dietarios pueden además ser relacionados con conductas o hábitos de salud, ingesta de nutrimentos, estado nutricional o deficiencias nutricionales en particular? Diferentes etiquetas que son usadas para patrones que se asocian negativo o positivamente con desenlaces en salud comparten elementos. ¿Puede un solo patrón adaptarse a todas las poblaciones? Y por último, ¿cómo el análisis de patrones dietarios puede ser usado para promover dietas saludables? Por último, quiero enumerar los problemas y posibles soluciones en el análisis de patrones dietarios. El problema número 1 es la calidad de los patrones dietarios es tan buena como la calidad de los datos. En este sentido, la recomendación es usar cuestionarios robustos para capturar la ingesta individual del consumo de alimentos y que los individuos que capturan dicha información estén capacitados para realizarlo. En el punto número 2 es cuántos grupos de alimentos deberán ser incluidos en el análisis, cuantos sean necesarios. Ya vimos que en el caso de México hemos incluido 2, 3 regularmente y siempre hemos tratado de mantener bien diferenciadas las características individuales de los alimentos. En el punto número 3, cuando un alimento o grupo de alimento contribuye de manera importante a un patrón dietario, regularmente aquellos que tienen una carga mayor a 0.20 deberán ser incluidos. Esto es lo que dice la literatura en general. Lo que hemos hecho en México, como ya mencioné yo durante la presentación, es 0.30.
Por otro lado, las etiquetas de los patrones dietarios son arbitrarias. Pueden ser arbitrarias, sin embargo, creo que ofrecen información detallada de la composición de los puntajes de cada factor y entonces podemos saber qué alimentos componen a cada factor o patrón y entonces etiquetar en función de los grupos de alimentos que componen a dicho patrón. ¿Cómo interpretar los resultados de diferentes poblaciones con patrones etiquetados de manera diferente? Lo que yo he hecho en el pasado es observar qué alimentos contribuyen dentro de cada patrón dietario y en función de eso etiquetarlos de manera similar. Puede ser que el nombre cambia de México a China o a Estados Unidos o a otra población, pero que estos patrones contienen alimentos que son similares y que representan de manera importante a dicho patrón. Por último, ¿cómo sabemos si ganamos más información al analizar patrones dietarios, un solo alimento o un solo nutrimento? Bueno, esto es fácil. Observamos de manera independiente cada alimento que representa el patrón de interés y cómo se relaciona con el desenlace de manera independiente, y si la relación es mayor del alimento en particular, entonces podremos decir que ese alimento se relaciona mayormente con el desenlace en particular y no el patrón dietario en su conjunto. Por último, tenemos los puntos a favor y en contra de usar patrones dietarios para crear recomendaciones en salud pública. A favor, podríamos decir que las personas comen alimentos de manera conjunta, por tanto, no hace sentido evaluar alimentos o nutrimentos de manera aislada. Es decir, nosotros comemos de manera holística en cada hora de alimento y no comemos alimentos aislados. Las personas deberían tener una visión de sus dietas de forma más integral. 3. No hay un solo factor de la dieta que pueda ser considerado como una bala mágica. Los patrones dietarios ofrecen mensajes consistentes para múltiples enfermedades. El concepto de bala mágica puede llevarnos a la promoción del uso de suplementos sin considerar la importancia de la dieta como un todo. 6. La combinación de alimentos es más importante para la salud que el consumo de un solo nutrimento en particular. Y 7. Las personas comen alimentos que contienen nutrimentos similares y esto puede facilitar que una dieta sea más saludable si tenemos un enfoque global. Puntos en contra, bueno, si un alimento o nutrimento es importante, es posible que se pierdan al analizar la dieta de manera holística. 2. Deberíamos observar de manera interna si un alimento o nutrimento es más importante. Como ya mencionamos anteriormente, tendríamos que analizar al patrón dietario en su conjunto y al alimento en particular y evaluar de qué manera se observa una mejor relación con el desenlace de interés. Y 3. Las etiquetas son arbitrarias y esto hace los patrones dietarios confusos. Considero que sí puede hacerlos confusos, pero también, como mencionaba yo anteriormente, si vemos hacia adentro de cada uno de los patrones y analizamos qué compone a cada uno de los patrones, podemos, independientemente de las etiquetas, definir un solo nombre para estos patrones dietarios, como hemos hecho nosotros en el pasado en algunas revisiones sistemáticas que hemos realizado. Por último, primero que todo, gracias a ustedes por su participación en este curso y gracias también a la doctora Sonia Rodríguez y al doctor Mario Flores por invitarme a hablar de patrones dietarios desde la perspectiva del análisis factorial. Gracias.